compartir con ustedes una palabra que es muy hermosa, ¿ya? Es una palabra que está en el libro de Isaías, en el capítulo 65. Y esta palabra dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, dice la palabra. Y muy linda porque tremendo saber que Dios se deja encontrar por los que no le estaban buscando. Porque dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui, dice, hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado este versículo. ¿Por qué? Porque a pesar de que incluso algunos de los hermanos, algunos de ustedes hayan nacido en una familia cristiana en donde estaban acostumbrados a ir a la iglesia, o tal vez a ti de joven o de niño te obligaban a ir a la iglesia, eso no significa que tú conoces al Señor. Ya tú conoces al Señor en el momento en que tú tienes un encuentro con Él, en un momento en donde tú experimentas, ¿cierto? Y naces de nuevo, tienes un encuentro con el Señor y allí tu vida empieza a cambiar para siempre. Tu vida deja de ser igual, porque tuviste como un choque, como un encuentro entre Dios y tú. Y en mi caso personal, yo, por ejemplo, yo no nací en una familia cristiana. Mi familia, claro, es creyente, pero no practica ninguna religión, no es una familia que vaya a la iglesia o que acostumbre leer la Biblia, pero cree sí en Dios. Y cuando yo tenía 21 años, Dios llegó a mi vida. Yo no era la que estaba buscando a Dios, como dice esta palabra, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Y cómo una persona puede hallar a otra persona que no estaba buscando? Es porque Dios sale al encuentro. Es porque el Señor es el que nos busca. Es porque el Señor es el que está buscándonos. Y me acuerdo que en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad y tenía que hacer un ramo en el horario vespertino porque me había ido mal en ese ramo y lo estaba haciendo por segunda vez, y para no atrasarme lo estaba haciendo en el horario vespertino. Entonces yo llegaba muy tarde a mi casa ese día, me acuerdo que era un día miércoles, y llegaba a mi casa como a las 11 de la noche, muy tarde, cansadísima porque tenía clases desde las 8 de la mañana y me quedaba hasta las 10 de la noche y llegaba a las 11 a mi casa. Yo vivía en Santiago en ese tiempo. Y me acuerdo que llegaba cansada, pues directamente a dormir, y esa noche yo no pude dormir. Y no podía dormir y me ponía a pensar lo que tenía que hacer, me ponía a planificar, tengo que estudiar para esta prueba, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, acá, allá. Y así estuve una semana, de miércoles a miércoles, que yo en las noches se me quitaba el sueño y andaba todo el día con la ojera, con mucho sueño, pero en las noches no podía dormir. Y una de esas noches me pasó que fue tanto lo que planifiqué, fue tanto lo que pensé, lo que tenía que hacer, que llegó un momento en donde planifiqué toda mi vida. Después salir de la universidad, trabajar, tal vez conocer a alguien, casarme, tener hijos, después tener nietos y morir. Porque esa es la vida del ser humano. Y yo decía, pero ¿cómo el ser humano, que es una persona tan inteligente, va un día a morir? Y no entendía cómo en algún momento no iba a tocar dar nuestra vida, no iba a tocar morir, ¿cierto? Entonces yo no entendía cómo nos iba a pasar eso. No lo lograba entender. Si el hombre es tan inteligente que llegó a la luna, que ha hecho tantos descubrimientos, inventos, imposible que un hombre pueda morir. Yo decía, y si me voy a morir, entonces algún propósito tengo que tener aquí en la tierra. Para algo tengo que haber nacido, no creo que nazca para morir, porque incluso pensaba y decía, ¿y cuándo será el día de mi muerte? Uno no sabe.
Uno no sabe cuándo se va a morir, uno no tiene su vida comprada, yo no tengo dominio sobre el futuro, sobre mi futuro, yo no sé si mañana voy a despertar viva o nadie sabe, nadie tiene el control del día de mañana ni de 5 minutos más, solo Dios, ¿cierto? Y me pasó que esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Me retumbaba tan fuerte que uno de esos días, acuérdese que fue en una semana de miércoles a miércoles, me tuve que levantar, prender el computador y buscar en internet cuál es el propósito de la vida. Y claro, todo aparecía, me daba una lista de propósitos que eran de Dios. Me salía una lista de que Dios nos formó, de que Dios nos creó para que estemos con Él. Y todo era de Dios, y como yo no creía a ese extremo de Dios, aparte yo decía que no, como que Dios es como muy ñoño, decía yo, es como muy arcaico. No, yo buscaba otro propósito que no fuera Dios. Pero en una de esa lista me metí a un estudio bíblico que había. Y decía, me explicaba todo el plan de salvación. Me explicaba por qué Jesús tuvo que venir al mundo, por qué tuvo que morir, por qué tuvo que ser así tan desgarrador. Y yo lo leí, lo leí, lo leí. Estuve toda esa noche leyendo. Yo terminé con los ojos rojos de estar toda la noche metida en el computador leyendo versículos, porque todo era respaldado con palabras. Y al final de ese estudio decía, si tú quieres recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, haz esta oración. Y salía, ¿cierto?, la oración de fe o la oración del pecador que le conocemos, ¿cierto? En donde uno reconoce que es pecador, le pide perdón al Señor por sus pecados, le pide que Dios venga a morar a nuestra vida, se entrega uno al Señor, ¿cierto? Y ¿sabe qué, hermano? Yo esa noche me acuerdo que me arrodillé, prendí la lámpara, me arrodillé y traté de repetir con mis palabras esa oración que leí. Y me entregué a Cristo. Pero lo hice así como decimos, como que no quiere la cosa. Como que lo hice porque, no sé en verdad por qué lo hice nomás. Ya, y me acosté y al otro día era miércoles al día siguiente y estaba yo en el patio de la universidad esperando que empezara mi clase del horario vespertino. Y me acuerdo que yo fumaba en ese tiempo y estaba esperando que llegara a las 8:30 para entrar a la clase en la tarde. Y se acercan dos jóvenes, una niña y un joven, y me empiezan a hablar del Señor. Hola, mira, te queremos decir que Dios te ama, que Dios te está buscando, que Él murió por ti, me entregan un tratado. Y yo quedé como, ¿qué? ¿En serio? Así como... Yo no les dije a ellos nada, pues yo me quedé tan impactada y quedé tan impresionada porque toda esa semana estuve preguntándome cuál es el propósito de mi vida, estuve preguntándome y estuve viendo cosas de Dios en internet y que vinieran al día siguiente, que yo por primera vez había orado, porque a uno lo enseñan a rezar, po. Como culturalmente uno aprende, no sé, pues por ejemplo el Padre Nuestro, cosas que te enseñan en el colegio, pero nunca me había dirigido yo directamente a Dios, nunca había orado de verdad. Y esa noche oré y al día siguiente me vinieron a predicar. Entonces yo me di cuenta que realmente o era mucha la casualidad o era Dios el que me estaba buscando. Y ahí yo dije, yo de verdad de primera me asusté, pero en verdad sentía en mi corazón tan fuerte esa interrogante de cuál es el propósito de mi vida y veía como que todo fue ocurriendo tan rápido en una semana. Y yo dije, no, yo tengo que ir a esta reunión, me invitaron a una reunión. Y fui y hasta ahora, pues nunca he parado de ir, han pasado ya 9 años y realmente puedo decirles, hermanos, y tal vez tú que no conoces al Señor y estás viendo este video, que Dios es el que nos busca. Esta palabra se cumple. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Yo no estaba buscando a Dios. Él llegó a mi vida. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El Señor nos dice, aquí estoy.
a aquella persona que a lo mejor no conoce a Dios, yo quiero decirte que Dios está ahí y que Dios se quiere dejar encontrar ahí por ti, que tú puedas conocerle. Así que esta mañana yo te animo de verdad con todo mi corazón, porque yo pude conocer a Dios así. Y nos reímos nosotros porque yo digo que me convertí por internet, pero es porque Dios hace como Él quiere, con tal de que un pecador se arrepienta, con tal de que una persona pueda conocerle. Dios hace pero de todo para que tú puedas conocerle. Así que si un día te hablan del Señor, tal vez en la micro, o ves un afiche, o escuchas a gente que está predicando, no veas a la gente, ve que es Dios el que está buscándote. Que tú no lo estás buscando a Él, pero Él sí te está buscando a ti. Desde Génesis que Dios busca al hombre. Adán y Eva pecaron y se escondieron, pero Dios buscó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Aún en tu condición más de, a lo mejor, no sé, de pecado, a lo mejor tú te sientes tan indigno, pero Dios te está buscando. Así que te animo esta mañana a que dobles rodillas, a que busques al Señor, a que le agradezcas por su misericordia y su fidelidad y te dejes encontrar por Él. Ya, así que Dios te bendiga, que tengas un buen día y a predicar la palabra ahí, mis hermanos, los que somos cristianos. Prediquemos la palabra, porque uno nunca sabe lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, como me pasó a mí. Así que a predicar, mis hermanos, el Señor viene y tenemos que anunciar su venida. Ya, que Dios les bendiga mucho, les amo mucho, les extraño harto y nos vemos pronto. Bendiciones. Yeah.